Bueno, muy buenas tardes, muy contenta de estar en este coloquio y bueno, vamos a comentar sobre el capítulo que hemos presentado que hemos venido trabajando, el esquema, y tiene un título tentativo, ¿no? Sociedad rentista, crisis orgánicas y luchas por la renovación del chavismo. Nuestro capítulo se organizará en torno a dos problemas teóricos que podrían ayudarnos a comprender la crisis orgánica que se vive en Venezuela. Y también tendremos una reflexión final sobre la naturaleza de la crisis que nos dotará de elementos de carácter histórico para fondear nuestras sospechas teóricas. Este comentario lo expondrá Damelis. Entonces, el primer problema está vinculado a la forma primordial que articula la ecuación social venezolana. A la luz del concepto de sociedad civil en Gramsci, nos plantearemos complejizar el análisis de la relación Estado-sociedad, porque la ecuación social en Venezuela luce como una ecuación brutalmente desigual, donde el Estado, gozando no solo del monopolio de la violencia, sino también del monopolio de la riqueza, impone con ventajas una relación de dominación sobre la sociedad civil. Pero para lograrlo ha tenido que articular un conjunto de alianzas entre clases, mantener equilibrios geopolíticos vinculados con sus modos de inserción en el mercado internacional, haciendo concesiones a las históricas compañías extranjeras explotadoras del petróleo. Ha tenido que organizar una política interna de redistribución de renta entre la población, ha tenido que trabajar para producir sujetos y construir una cultura, una ideología de masas que le otorgue un sentido nacional al petróleo. De tal forma que mantener el monopolio de la riqueza a través del control del petróleo ha exigido que en torno al Estado se constituyan un entramado de relaciones económicas, sociales y políticas marcadas por importantes tensiones que permanentemente cuestionan los márgenes de maniobra y la autonomía del Estado. Desde ese punto de vista podemos decir que la relación Estado-sociedad civil en Venezuela es desigual. No hay un equilibrio entre sociedad política y sociedad civil. Sin embargo, esta relación no se restringe solo a ser una relación de dominación del Estado sobre la sociedad. La sociedad existe, sirve de soporte a ese Estado y también ejerce tensiones que condicionan sus movimientos. Asumimos que la sociedad civil venezolana está desarrollada como una sociedad rentista y funciona como agente de reproducción de este tipo de Estado. En este sentido, partimos de la premisa según la cual las relaciones no sociales no se reducen a relaciones de dominación. Desde allí nos proponemos complejizar la relación Estado-sociedad civil en el capitalismo rentístico venezolano para alejarnos de los enfoques que demonizan al Estado y victimizan a la sociedad, y preguntarnos, haciendo uso del concepto de momento constitutivo de Zabaleta, cómo fue posible la formación de este tipo de sociedad y la ideología de masas que la articula. ¿Qué papel juega la sociedad en la reproducción de este régimen de acumulación? ¿Cuáles son los límites de este tipo de sociedad? ¿Qué tipo de Estado surge de esta relación? ¿Cómo interviene en la articulación de este tipo de sociedad? Y si esta sociedad puede cambiar, ¿cómo puede hacerlo? Esas, digamos, son las preguntas de nuestro primer problema. Y el segundo problema tiene que ver con las herramientas teóricas a través de las cuales podemos analizar al chavismo como dispositivo de transformación de esta ecuación social y desde allí revisar cómo viene gestionando la crisis orgánica que vive la sociedad. Al respecto, discutiremos con la hipótesis de Massimo Modonesi, según la cual los gobiernos progresistas de inicio de siglo en América Latina desarrollaron revoluciones pasivas. En esta hipótesis se impone la idea de que las transformaciones desde arriba, los cambios desde el Estado, producen efectos subalternizadores y perpetúan la dominación hacia las clases populares, lo cual, desde nuestro punto de vista, si bien arroja una categoría provocadora para pensar el papel del Estado en la revolución, también podría contribuir con la clausura de la reflexión teórico-política sobre las alternativas para disputar la transformación del Estado. Sin embargo, creemos que es importante retomar la hipótesis de Modonesi para profundizar sobre el porqué de las derivas regresivas que se están presentando en la dirección política de los proyectos políticos progresistas que ocuparon el Estado en América Latina. Y sobre la base de esto, reflexionar sobre el tipo de luchas por la hegemonía que tendría que plantearse hacia adelante. En lo concreto venezolanos consideramos que el chavismo nace con un claro objetivo de transformar al Estado con la participación de las masas.
y dinamiza una intensa movilización popular que logró importantes alianzas entre los sectores subalternos y algunos sectores de la burguesía, obteniendo conquistas políticas importantes para producir cambios reales en la estructura. En este sentido, el concepto de revolución pasiva no funciona para analizar de manera general todo el proceso chavista, no para analizar de manera general todo el proceso chavista, sino para mirar las tensiones progresivas y regresivas que se incuban en las luchas actuales por su renovación. La prolongación de la crisis y los cambios en la correlación de fuerzas ante una situación internacional bastante adversa está provocando intensos procesos de desmovilización popular y desafección política general que podrían darnos señas sobre una estrategia de revolución pasiva por parte de las clases dominantes para aliviar la crisis dentro de ciertos límites y preservar la estructura que lo soporta, tal como lo menciona en sus principios histórico-metodológicos Gramsci. ¿Se está imponiendo una revolución pasiva en este segundo momento del Estado chavista? Nos preguntamos. Vivimos un proceso de resubalternización. ¿Por qué emerge esta deriva regresiva en la gestión chavista de la crisis del Estado? ¿Qué efectos está produciendo estos movimientos pasivizadores en la relación estructura-superestructura? ¿Quiénes se benefician de esta pasivización? ¿Cómo beneficia al gran capital y a la histórica y nueva burguesía rentista? ¿Vivimos una recomposición de las lógicas de acumulación heredadas del Estado anterior? ¿Qué consecuencias traería esto para los cambios político-ideológicos producidos por el primer momento de masas del chavismo? La sociedad rentista, la ideología rentista o petrolera, cuestionada en algunas de sus dimensiones por el chavismo, ¿será restaurada ante la crisis? Están clausuradas las posibilidades del proyecto chavista de seguir avanzando en la transformación de la sociedad y el Estado rentista. Son las preguntas de nuestro segundo problema. En relación a la primera discusión, el primer problema que tiene que ver con la forma primordial venezolana, hicimos o queremos hacer en el capítulo una caracterización de lo que llamamos la matriz ideológica constitutiva del Estado petrolero o el Estado rentista petrolero. Entonces, bueno, voy a esbozar algunas ideas que nos pueden ayudar a comprender cómo se gestó esta matriz ideológica. Después de la formación de la República en 1830, fue muy difícil articular a la nación en términos territoriales, económicos y culturales. Un país desintegrado, despoblado como consecuencia de centenas de conflictos armados y una guerra civil, y pobre, solo pudo constituirse como nación y fundar su Estado moderno con la llegada de la explotación petrolera, que fue entre 1914 y 1922. Esto es clave porque tenemos enfrente una forma primordial donde la estructura irrumpe desde afuera, imponiendo una reconfiguración total de la subjetividad nacional a través de lo que llamamos el dispositivo petrolero. Durante todo el siglo XX en Venezuela se instala un gran dispositivo de modelamiento cultural y arreglos políticos que dan lugar a una sólida matriz ideológica constitutiva que produce esta forma primordial rentista. Una ideología que trasciende las posiciones de clase y se instala como marco constitutivo de lo social. Es por esto que Chávez, intentando superar esta matriz ideológica, construye una frontera de antagonismo con el siglo XX y recupera los rasgos constitutivos o razones originarias de la creación de la República del siglo XIX. Este dispositivo petrolero aglutina las principales líneas de mediación que amalgaman la relación Estado-sociedad civil, tiene dos dimensiones fundamentales. Una, la construcción de un modelo cultural que construye una economía simbólica del petróleo para legitimar las desigualdades estructurales del rentismo. Produjo un sistema de distinciones basado en una economía de inclusiones y exclusiones materiales y simbólicas a partir de la definición de unas formas petroleras de vivir, y a partir de esto genera la naturalización de privilegios por el acceso preferencial a rentas públicas. Este dispositivo, al tiempo que busca disciplinar a la nación, construye un fuerte marco de de expectativas de ascenso social a partir de la explotación del petróleo, de la exportación del modelo de vida de los trabajadores petroleros al resto de la sociedad. Aun cuando la empresa petrolera puede absorber proporcionalmente a muy pocos trabajadores en lo concreto, estos trabajadores se convirtieron en referentes del trabajo eficiente, el mérito, el éxito y el progreso individual,
y proyectan sus distinciones al progreso de la nación, es decir, ellos representan el progreso de la nación. Fue una operación ideológica desarrollada entre 1930 y 1970 por las compañías petroleras extranjeras, orientadas a ganar el consenso de las mayorías a través de la potenciación de las clases medias como vanguardias del modelo petrolero. Implantaron, bueno, quería hacer una descripción sobre cómo fue esto, pero creo que es un poco largo, no me va a dar tiempo, pero lo podemos comentar al final, después en las preguntas, cómo se tejió este dispositivo petrolero que tuvo operaciones muy concretas de modelamiento de formas de vida, tuvo dispositivos de masificación cultural a través de revistas, medios de comunicación, también tuvo operaciones políticas de lobby político de estas empresas, etcétera, ¿no? Entonces, todo este operativo, toda esta operación ideológica, tuvo como un objetivo corporativo de parte de estas empresas, que era evitar la nacionalización de la explotación petrolera y producir una subjetividad, que en este caso era la clase media, que defendiera la empresa petrolera. Pero en términos hegemónicos, eclipsó todas las lógicas estatales y sus aparatos ideológicos, eclipsó los programas políticos de las clases dirigentes y fustigó todo lo que cuestionaba las formas petroleras de vivir. Fue tal el alcance de esta operación ideológica que ninguna clase dirigente ni dominante durante todo el siglo XX pudo salirse del marco teórico y prácticas de este modelo. Y aunque el chavismo puso en cuestión las brutales exclusiones y desigualdades que generó su implementación, el chavismo continuó reproduciendo asuntos fundamentales de su articulación que veremos más adelante. Entonces, desde esta matriz que produce el deseo de vivir petroleramente, podemos entender cómo la sociedad rentista produce un tipo de sujeto político que llamamos el reclamador de renta. Bueno, a partir de autores como Fernando Coronil, Batista Urbaneja, etc. Esta subjetividad, el reclamador de renta, anida la dimensión estratégica del consenso y el espacio, y construye el espacio de una ética particular asociada al rentismo. Vamos a aclarar rápidamente, el rentismo está referido a la obtención de recursos del mercado internacional sin esfuerzos productivos a nivel nacional, sino que es como una riqueza que llega de manera mágica y trastoca todas las relaciones de clase y la estructura y las superestructuras en el país. Entonces, el reclamo de renta cohesiona a la comunidad y politiza. Me hago sujeto cuando soy consciente de la renta que me corresponde por pertenecer a la comunidad nacional y la exijo. La segunda dimensión del dispositivo petrolero, además de esta dimensión cultural, está vinculada a la ampliación ante las características de la estructura económica que impuso la riqueza súbita proveniente del petróleo. Fernando Coronil explica muy bien cómo el Estado petrolero muestra importantes modificaciones ampliando sus ámbitos de actuación. Comienza a controlar la producción de minerales y su procesamiento, regula y promueve la actividad económica privada, de la cual se convirtió en el principal financista, determina tasas de ganancia, establece tarifas aduaneras, concede licencias, aprueba subsidios, determina precios y salarios, controla centralizadamente sectores socioculturales, transporte, comunicaciones. Aquí Gramsci nos sirve mucho en sus reflexiones sobre el americanismo y el Estado integral, como mediación económica y política de una estructura que se transformó aceleradamente. En el caso venezolano, el problema a resolver fue cómo gobernar un país que recibe un flujo de capital teniendo una estructura económica que no está en condiciones de digerir, un flujo de capital que la economía no puede digerir. Por ende, existe una presión de consumo muy alta, un nivel de expectativas de consumo muy altos y unas élites nacionales y extranjeras poco dispuestas a distribuir esa riqueza. El Estado aparece como un mediador fundamental del conflicto y la lucha de clases se traslada al Estado. Esta idea que Gramsci desarrolla en torno al americanismo y la revolución pasiva funciona para entender cómo surge un tipo de Estado que viene a resolver las contradicciones acuciantes entre estructura y superestructura. Específicamente, esta idea del Estado ampliado e integral que desarrolla instrumentos para el gobierno económico y el gobierno de las masas, que tiene una expresión fascista, pero también tiene la expresión del Estado del bienestar. Se trata de un Estado potencial organizador de las necesidades colectivas.
Aun cuando en Venezuela no se da un proceso de industrialización fordista para superar la crisis y avanzar, la crisis capitalista global y avanzar hacia una nueva etapa, la manera como desde la periferia se inserta Venezuela en este recambio del capitalismo mundial es a partir de una relación directa con Estados Unidos que produce, que genera que en el país se superpongan fases de desarrollo económico, formas atrasadas con formas avanzadas, y esto hace que toda la relación entre clases se trastoque, porque las clases ya no se alían para acumular, sino que se fragmentan en torno a su relación con el Estado. Entonces, el Estado que emerge concreta entonces una estrategia de revolución pasiva, una revolución marcada por la brutalidad fáctica de la economía y una pasivización social, donde el Estado neutraliza la acción de las clases subalternas a través de la absorción de demandas a las que responde con el reparto discrecional de renta. Esta forma de Estado constitutiva, digamos así, que lleva en su seno a la revolución pasiva, nos da una clave histórica para pensar la segunda discusión que propusimos sobre la deriva de pacificación social que puede estar encarnada en la actual crisis del Estado chavista. El actor clave del proceso de pacificación de las masas fueron los partidos políticos en ese primer momento. Es largo, pero voy a decir que los partidos políticos se convirtieron en las correas de transmisión de estas rentas, ¿no? La renta petrolera llegaba a las clases populares por la vía de los partidos que dosificaban si te daban si tenías acceso a políticas públicas, a contratos con el Estado, a puestos de trabajo. Entonces los partidos fungieron como los grandes controladores de todo este gobierno de masas que encarnó el Estado petrolero venezolano. Es por esto que Chávez define a los partidos políticos tradicionales como principales responsables de la exclusión de millones de personas de la política y del Estado. Entonces, este esquema dibuja un patrón de reproducción social donde Estado rentista y rentistas se retroalimentan. Pareciera que el Estado, para mantener ciertos equilibrios orgánicos, está obligado por la sociedad, de acuerdo a un conjunto de pactos, ideas, creencias y expectativas, a ser un repartidor de renta, y la sociedad está obligada por el Estado, producto de prácticas políticas y administrativas que incluyen y excluyen sujetos del reparto de renta o de riqueza pública, a funcionar solo en función del reclamo de rentas. Aquí no se nos presenta el primer problema teórico en relación al estudio de la sociedad civil, aun cuando es una forma primordial, brutalmente marcada las determinaciones internacionales. O sea, la forma Estado-sociedad civil está muy impactada por el flujo de capital, un flujo de capital que intoxica a la sociedad. La forma como se concibe esta determinación tiene especificidades locales, que es un principio epistemológico de Zabaleta cuando habla de la forma primordial. Estas especificidades locales están vinculadas a la forma como el petróleo amalgamó lo nacional y construyó una comunidad ético-política sobre la base de la justa distribución de una riqueza natural, súbita, mágica. Es así que el conflicto de clases venezolano, la conducción política, la forma de sus alianzas, inevitablemente gira en torno al Estado, que históricamente trabajó para la fragmentación. Perdimos a Lorena, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Damelis, ¿quieres continuar? No, ahí está Lorena, ahí está Lorena. Sí, sí. Perfecto, Sí. ya regresó. Perdón. Vale, Adelante. sigo rapidito. Ok, creemos justo aquí que decía que el petróleo amalgamó lo nacional y construyó una comunidad ético-política en base a la justa distribución de la riqueza. Creemos que esto puede ser útil para reflexionar sobre la dimensión ético-comunitaria de Hegel en el sentido propuesto por el profesor Lucio el lunes. Sirve para pensar la dimensión ético-comunitaria o ético-nacional, que funciona más para este caso, no como esencialmente progresiva y buena, sino, como decía Francesca, como un campo de luchas, una esfera estratégica que se construye y deconstruye permanentemente porque es el objeto de la disputa hegemónica. Fijémonos que el chavismo no niega la dimensión rentista de lo ético nacional que hereda, sino que trabaja políticamente con eso para reconstruir un conflicto de clases que saque a las
a las clases subalternas momentáneamente del conflicto corporativo que vertebra su relación con el Estado y disponerlas a unificarse en torno a su exclusión del reparto material y simbólico del modelo petrolero, para desde allí lanzarse autónomamente, reafirmándose como diferencia, a disputar la transformación del Estado. Si observamos los movimientos estratégicos del chavismo, vemos que no funciona de antemano, vemos que no cuestiona de antemano lo ético-nacional existente. No sabemos si es porque no es capaz de superar algunos elementos de la matriz ideológica rentista o porque responde a un movimiento táctico para evitar situarse como subjetividad ajena al sustrato de lo nacional. Utiliza esta subjetividad del reclamador de rentas para movilizar. Movilizar en torno a un marco de disputas que se mueven en el eje igualdad-desigualdad. Este eje de politización fue lo que permitió al chavismo surgir como voluntad colectiva de los excluidos. Y por eso hizo tanto sentido que las primeras decisiones de Chávez fueran recuperar la riqueza nacional para saldar la deuda social con las mayorías excluidas del primer rentismo o el rentismo del siglo XX. Ok, la segunda discusión. La segunda discusión vinculada con la gestión de la crisis orgánica actual a través de una revolución pasiva. Massimo Modonesi argumenta que los gobiernos progresistas de la primera década del siglo XXI en América Latina desarrollaron revoluciones pasivas. ¿Por qué? Uno, actuaron, aun cuando fueron revoluciones antineoliberales, fueron conducidas desde arriba por medio del Estado. Incorporaron sectores de las clases dominantes, fomentaron o aprovecharon una desmovilización de los movimientos populares y ejercieron un eficaz control social. Operaron fenómenos de transformismo, porque sectores enteros de movimientos populares fueron cooptados y se mudaron al terreno de los aparatos estatales. El equilibrio catastrófico entre neoliberalismo y antineoliberalismo se resolvió a través de un cesarismo progresivo, y las mediaciones y contradicciones interclasistas muestran rasgos conservadores que impusieron límites programáticos a la dirección política del proceso. Es decir, digamos que los sectores la burguesía de alguna manera impactó o impuso límites programáticos a la dirección del proceso, de estos procesos, ¿no? Podemos reconocer algunos de estos rasgos en el caso venezolano, sobre todo en este segundo momento chavista del Estado, después de la muerte de Chávez. Sin embargo, la pasivización que preocupa a Modonesi no creo que esté relacionada solo con la revolución desde el Estado. Recordemos que lo que Gramsci plantea en el cuaderno 25, la nota 4, es que las clases subalternas por definición no están unificadas y no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en Estado. Entonces, para que la revolución popular fuera posible en Venezuela, la ocupación del Estado por las masas populares era inevitable, razón que despacha el problema del Estado. Lo que consideramos más útil de la hipótesis de Modonesi es que nos permite pensar por qué cuando el modelo de acumulación estalla por determinaciones externas, es decir, por qué cuando hay una crisis provocada por la baja de los precios petroleros, la revolución agudiza sus expresiones regresivas, porque las clases en posiciones de dominio no pueden imprimir otro tipo de conducción política más progresiva a la crisis. ¿Por qué? Hoy las clases dominantes controlan la movilización y no la potencian, la movilización popular, y no la potencia como la hacían en el primer momento de el Estado. Porque en medio de la crisis, a las masas populares les resulta muy difícil mantenerse políticamente incluidas en la conducción del Estado. ¿Es la crisis la que las expulsa, o es la ausencia o separación de las masas del Estado lo que provoca la crisis? ¿Qué es lo que ha escindido a las masas del Estado? ¿Por qué las clases populares están impedidas de presionar por otro tipo de conducción política? ¿Qué es lo que explica su subalternización o resubalternización, como lo comenta Modonesi? Podríamos asomar argumentos históricos para decir que la revolución pasiva estuvo en el momento constitutivo del movimiento histórico reciente de la constitución del Estado en Venezuela, y en medio de la crisis regresa como estrategia ya desarrollada por la formación política social, es decir, hay elementos políticos del pasado que invernaron durante la revolución y ante su debilidad regresan. Por ejemplo, las clases terratenientes afectadas por la reforma agraria chavista regresan al Estado,
ofreciendo capacidad financiera y reconquistando tierras que habían sido expropiadas. Sin embargo, este argumento resulta insuficiente porque no explica por qué regresa esta forma Estado, por qué regresa la revolución pasiva, por qué la clase no puede imprimir otro tipo de conducción a la crisis. Aún no tenemos respuestas bien elaboradas para esto. Creemos que desarrollar una ruta de interrogación nos puede ayudar a encontrar un esquema de investigación útil para seguir trabajando el problema. Hay varios elementos que pueden ordenar nuestras sospechas. 2. 1. La debilidad en el control de la estructura económica por parte de las clases dominantes podría estarlas llevando a un proceso de conducción abstracta del Estado que opera solo en el nivel ideológico, pero es impotente en la transformación económica. Esto hace que se entronice a la burocracia como decisora de la conducción política y se desplace a las masas del Estado. Y esto no es un elemento coyuntural. Creemos que es un rasgo fundamental de la forma, un rasgo fundamental o constitutivo de la forma primordial venezolana. Al respecto, nos puede ayudar la nota 150, la concepción del Estado según la productividad, función de las clases sociales, del cuaderno 1, donde Gramsci compara el Estado como forma concreta de un desarrollo económico y al Estado como un absoluto. Tenemos la hipótesis de que la llegada de una ingente riqueza súbita del mercado internacional a la estructura venezolana trastocó todo el desarrollo de las clases productivas venezolanas que se encontraban dispersas y atrasadas, impidiendo que pudieran madurar para convertirse en clases dirigentes y disputar la conducción de la sociedad. Creo que ocurre lo que comenta Gramsci en esta nota, que ante la imposibilidad de las clases productivas madurar, emerge una clase intelectual que construye una interpretación de la situación histórica que produce esta riqueza y se atribuye a la elaboración de un proyecto de Estado abstracto, influido por corrientes ideológicas de países más avanzados, que realizarían sin someterse a las leyes de la eficiencia económica, sino a través de las posibilidades infinitas de los ingresos petroleros. Esta es la historia de todos los partidos políticos democráticos en Venezuela y es la historia del chavismo también. Se monta un proyecto de Estado en torno a la administración de los ingresos petroleros, ingresos que no tienen un asidero productivo nacional, y esto tiene efectos muy caóticos en la estructura económica, porque opera una transformación económica abstracta, ideal, que intenta imponerse sobre la base de programas e invenciones que no responden a la realidad del desarrollo de las clases productivas, sino al marco teórico de la clase intelectual en el poder. Esto explica, por ejemplo, por qué fracasan tantas empresas socialistas. El segundo elemento, vinculado con esta idea de revolución pasiva, está relacionado con el desequilibrio de la relación Estado-sociedad como necesidad ante el fracaso de la misión histórica de la revolución. Hay otra clave de Gramsci sobre los subalternos que nos sirve aquí. Una vez que las clases subalternas han devenido Estado y no han logrado transformar la estructura económica, no han superado la fase económico-corporativa inicial y no han podido, como consecuencia, consolidar la fase ético-política, tienden a seguir manteniendo el equilibrio entre sociedad política, el desequilibrio entre sociedad política y sociedad civil, porque han fracasado en su misión histórica. Y es por esto podría explicar la expresión regresiva de la revolución en este momento de crisis orgánica. Hoy la sociedad vive una crisis hegemónica profunda. Vivimos un agotamiento de la matriz ideológica rentista que ya no tiene posibilidad de seguirse reproduciendo materialmente y ante esto no cristaliza una alternativa ideológica integral. Más allá de las limitaciones ideológicas ya teorizadas sobre las debilidades de la reforma cultural e intelectual del chavismo, por ejemplo, que se reprodujo la cultura del consumo rentista o la reproducción del extractivismo o la reproducción de la cultura política clientelar, más bien percibimos que lo que hay es, lo que percibimos es que las formas de Estado del movimiento histórico petrolero han devenido fallidas por la lógica iluminista que produjo su modo de acumulación, por las ideas abstractas o por esta tendencia a la producción de un Estado abstracto a partir de
bueno, de la ilusión que produjeron los ingresos Ok. petroleros. Entonces, continuando con lo que planteaba Lorena, con estos dos primeros puntos que tienen que ver con la ecuación Estado-sociedad civil, o esta forma de Zabaleta, y luego con el planteamiento sobre la revolución pasiva, tenemos otro apartado dentro del capítulo que tiene que ver principalmente con la profundización, o sea, plantearnos o señalar cuáles son los elementos que definen la crisis actual que vive Venezuela como crisis orgánica. En este sentido, vamos a plantear cuáles son sus componentes, cuál es la situación de las clases, en el ámbito internacional o en relación a la cuestión geopolítica, la importancia, la trascendencia que tiene en este momento Venezuela. Y por otra parte, desde el punto de vista interno, cuáles son las mediaciones ideológicas que perduran tanto del rentismo petrolero venezolano como en este momento en particular. En este sentido, también queremos plantear, así como hablar de la crisis orgánica, y a partir de los postulados o los planteamientos gramscianos, también una vez que se podamos plantear o desarrollar toda esta problemática o esta crisis que realmente es una crisis multidimensional, y que no es una crisis que solamente corresponde, digamos, a los últimos 20 años del proceso bolivariano o del proceso chavista, como le quieran señalar. Tendríamos que tomar en cuenta también cómo toda esta crisis ha devenido en un proceso de crisis hegemónica en el país. Entonces, en relación a esta primera parte, con respecto a la crisis contemporánea, sí vamos a tratar en este apartado de un poco señalar cuáles son las principales características del momento actual, y sobre todo poniendo énfasis no solamente en la problemática económica, si tomamos en consideración que es una crisis orgánica, donde no solamente, como lo señala Gramsci, esta crisis solamente corresponde a una crisis orgánica, sino que también hay otros elementos ideológicos, políticos que hay que revisar, y que, como señala también Gramsci, si esta última se prolonga, este tipo de crisis, en el tiempo puede crear una situación de putrefacción estructural. Y creo que en las condiciones actuales en que está Venezuela, nos preguntamos si realmente cuáles son las posibilidades para Venezuela luego de haber pretendido durante estos últimos 20 años la transformación del Estado, la construcción de una nueva hegemonía en el poder, pero que en las condiciones actuales de crisis económica, de crisis política y social que vive el país, y que no voy a tratar de aquí de plantear cada una de ellas, pero sí señalar estos elementos que han sido claves para entender que estamos ante una propuesta de transformación del Estado venezolano que, si bien es cierto, tenía un discurso antineoliberal y un discurso de una nueva forma de participación y de una, yo no diría reconstrucción, sino realmente una construcción de una sociedad civil no ligada necesariamente a las condiciones de esta cosmovisión ideológica, por decirlo de alguna manera, ligada, rentística, ¿no? Sino que también se pretendía transformar el aparato productivo del país, y que después de todos estos años y de haber seguido con la misma dinámica de la dependencia de la renta petrolera, no fue posible este cambio, porque lo que estamos viendo es que a partir del 2014, con la baja de los precios del barril de petróleo y posteriormente algunas altas y bajas dentro del mercado internacional hasta llegar a los precios actuales, esto fue un detonante clave en la generación de la crisis económica, pero que también va aparejada a esta crisis política que se
concreta o que se manifiesta principalmente en la polarización entre los diferentes grupos de la sociedad civil, entre los sectores que apoyaban el proyecto de la Revolución Bolivariana, en la mayoría, por supuesto, constituida por los sectores populares de la población, y los sectores medios y altos, formando una coalición opositora que también tendríamos que revisar cuál ha sido el comportamiento que han tenido estos sectores, y sobre todo revisar hoy en día cómo se está dando la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición venezolana, sobre todo cuando hay elementos externos que están también influyendo en la dinámica de la crisis, como por supuesto no solamente el bloqueo a partir del 2017 con el gobierno de Trump, sino que también por parte de Estados Unidos, sino también toda una política en contra del proyecto bolivariano desde que estaba en el gobierno Bush, desde inicios del proyecto como tal, iniciando el siglo XXI, y posteriormente con los planteamientos de Obama en relación a que Venezuela constituía un problema de seguridad interna para los Estados Unidos. Bueno, estos son elementos externos que están allí presentes, pero que también han sido esta dinámica externa la que ha apoyado a la oposición venezolana en contra del proyecto, y cómo no se ha logrado hasta este momento, a pesar de algunas propuestas de negociación y de llegar a acuerdos, y de tener acuerdos políticos en función de resolver los problemas inmediatos, sobre todo de carácter económico, y también relacionados no solamente con la carestía, el aumento del costo de la vida, el proceso hiperinflacionario que está viviendo Venezuela, unido a esta dinámica hoy en día de las condiciones tan difíciles, ¿no? No solamente la falta de gasolina, de energía eléctrica, de gas, etcétera, sino también eso estaba aparejado con toda una dinámica de violencia social que ha estado un poco, no paralizada, sino un poco suavizada a partir de la cuarentena impuesto 9, sino que también hay una serie de elementos que ha sido necesario llegar a ciertos niveles de negociación y de acuerdo entre estas fuerzas en pugna dentro del Estado venezolano. Hay otros elementos que también influyen en la crisis actual, esta crisis multidimensional, como lo señalaba hace un rato, y que nos lleva a pensar en la caracterización de la crisis orgánica, que están relacionadas con el descontento de algunos sectores, no solamente de los sectores medios y de las clases altas, sino, vamos a decirlo de alguna manera, este momento de aparente desafección de los sectores mayoritarios, contestatarios, de los movimientos sociales, aunque no por ello debemos de dejar de lado todas las manifestaciones que se han dado en los últimos tiempos, aunque pocas, pero sí han habido manifestaciones del sector educativo, de algunos sectores de empresas públicas, etcétera, no el apoyo al oficialismo, sino a partir de la crítica y el tratar de recuperar necesidades básicas, como decía hace un momento, que tienen que ver con la luz, con el agua, con el gas, etcétera. Es decir, ya en condiciones que para algunos sectores opositores, tanto a nivel nacional como internacional, definen lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela como una crisis humanitaria. Entonces, si queremos en este último
digamos, al plantearnos la problemática de la crisis orgánica y de la crisis hegemónica, también poder señalar algunos datos en particular de las condiciones actuales y de por qué se ha llegado a esta crisis actual en el país. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí.